Hoy te voy a contar los límites de la maldad humana, amarres que estuvieron a punto de salir muy mal. Te contaré el caso de Pepe, que no solo lo perdió todo, sino que estuvo a punto de partir de este mundo. Todo por la envidia. Y por último, te voy a contar la historia de Estela, mujer que a causa de la confianza, la buena fe y la amistad, se quedó sin su esposo. Querida escalofriante familia, muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias. Gracias porque sin ustedes no fuera posible este nuevo proyecto. Si en algún momento te sientes identificado con alguna historia, si te ha ocurrido algún suceso paranormal, si viviste algún caso de los que te voy a platicar, no dudes en enviarme tu historia a cuentatumiedo@gmail.com. En todo momento estará apareciendo en la parte de abajo. Me encantaría poderle darle voz a tu historia. De acuerdo con Antonio Las, la parapsicología es el estudio del medio de comunicación humana, por el cual no se utilizan ni los 5 sentidos, ni tampoco ningún músculo para actuar en este mundo real, últimamente conocida como función paranormal. Esto claramente involucra el mundo de las intenciones, de lo que es capaz de hacer el ser humano sin utilizar la fuerza física, cosa muy similar a lo que hacen las brujas. Ellas se valen de artilugios y claramente de intenciones para manifestar el bien o el mal sobre cualquier persona. Es aquí donde posiblemente tiendas a pensar que se presentan los demonios. Pero ¿qué piden a cambio? ¿Cuál es el costo? Y sobre todo, si trabajan o no para las brujas. Esto lo dejaremos para otro episodio. Hoy hablaremos de brujerías, situaciones tan descabelladas que parecerían sacadas de cualquier película de terror. Sin embargo, esto es más real de lo que crees. Corría el año del 2015. Luis se encontraba en el 7º semestre de su carrera. Sin embargo, estaba a punto de vivir cosas escalofriantes que jamás imaginó. Para ese entonces, solamente se había dedicado a estudiar, a perfeccionar sus técnicas, a entregar sus trabajos lo mejor posible. Francamente, era muy buen alumno. Hasta que un día vio cruzar por aquella puerta a una compañera muy especial. Su nombre es Dulce. Hasta lo poco que Luis pudo percibir, se trataba de una chica inteligente, bonita, alta, un poco diferente, ya que tenía un acento que no era de aquí. Él se imaginaba que a lo mejor venía de Michoacán, Guadalajara o hasta Sinaloa, pero no lograba acertar. El semestre transcurría con velocidad y una mañana llegó el profesor diciendo que se le había ocurrido una gran idea. La noche anterior había formado varios equipos para que todos pudieran entregar un proyecto final. Sin embargo, esto a Luis no le parecía bien, ya que como en todo, también tenía compañeros que desafortunadamente dejaban todo al último momento. Siempre entregaban mal los avances y que por azares del destino parece que tienen la suerte en su vida, ya que suelen pasar las materias como por arte de magia. Después de unos instantes y de que el profesor les pidiera que se levantaran a revisar su nombre y su número de equipo, Luis, refunfuñando y algo molesto, observó a qué equipo tenía que ir y se dirigió a ese lugar. Empezó a checar el cuadernillo, cómo iría el trabajo, qué especificaciones tenía y de pronto, de la nada escuchó que alguien le dijo: ¿Me das permiso, por favor? Sin pensarlo, alzó la vista y se dio cuenta de que se trataba de Dulce, aquella muchacha que desde el inicio de semestre prácticamente no salía de su mente. Y como suele suceder en este tipo de casos cuando la persona que te gusta se acerca, Luis se encogió un poco y le pidió disculpas, así que se acomodó y dejó que Dulce se sentara. Luis para ese momento se sentía bastante nervioso. Francamente, no sabía qué hacer. Sin embargo, por azares del destino, lo que tanto había pedido le había llegado. Terminó de reunirse el equipo. Revisaron el protocolo y finalmente decidieron qué es lo que iban a hacer. Así que más tarde que temprano, la hora de esa clase terminó. Así que
Rápidamente pasaron sus números y cada quien se distribuyó para ir a la siguiente clase. Esa noche Luis francamente no durmió. Se la pasaba pensando cómo es que son las cosas. La mayor parte del semestre se la había pasado pensando cómo acercarse a ella y ahora, de la noche a la mañana, ya la tenía enfrente. Ya hasta tenía su número. Pensaba y estructuraba alguna conversación con la cual poderse acercar, pero francamente no se le ocurría nada. Pero también llegaba otro pensamiento a la mente de Luis. Así que prácticamente eso fue lo que lo tranquilizó. Supuso que siendo una mujer tan bonita, de seguro muchas personas andaban detrás de ella, y al final del día eso se convierte en molestoso y fastidioso. ¿Quién sabe qué tantas cosas ya había vivido? Así que decidió tranquilizarse y al final del día dejó que las cosas se acomodaran. Hasta que llegó el viernes. Justo cuando Luis salía del baño, se percató de que Dulce venía saliendo de la cafetería. Y prácticamente lo primero que iba a hacer era agacharse. Sin embargo, cuando vio el rostro de Dulce, se dio cuenta que de la nada se dibujó una sonrisa en su cara. Eso claramente significaba que, por lo menos ese día le hablaría. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. Al acercarse a saludarla, Dulce empezó a comentarle que desde hace un par de días estaba pensando llamarle o mandarle un mensaje. Tenía algunas dudas con el proyecto y no sabía cómo empezar. Y es que si aún no lo han olvidado, la única arma que tenía Luis era su inteligencia. No se consideraba una persona afortunada en cuestiones de la belleza. Sin embargo, ese era el preciso momento en el que él podía tomar el sartén por el mango. Así que prácticamente, a pesar de que su corazón estaba a punto de salirse de su cuenca, le comentó que no se preocupara, que así fuera la 1 o 2 de la mañana, ella le mandara mensaje, que ahí estaba para ayudarla, no importaba si fuera de esa materia o de otra. Por dentro Luis estaba que se desmayaba, pero ya lo había hecho. Había soltado esa primera carta que le decía a Dulce: no te preocupes, a cualquier hora te voy a contestar. Pasaron los días y entre mensaje y mensaje las cosas se fueron dando. Nació hasta cierto punto una bonita amistad, algo que se podría tomar como compañerismo. Trabajaron arduamente, entregaron el proyecto y al finalizar el semestre obtuvieron muy buenas calificaciones. Sin embargo, para Luis esto era un detonante de que prácticamente a lo mejor ya no la veía. Para los que han tenido la fortuna de ir a una universidad, saben que cada semestre, cada salón, cada profesor, cada compañero es completamente diferente. Así que ahora Luis eso era lo único que tenía en su mente. A lo mejor ya no vería a Dulce de nuevo. Sin embargo, por azares del destino, la vida los volvió a juntar. Y resulta que una tarde, al terminar el semestre como es conocido, se realizó una fiesta, una festividad, un convivio, en una de las casas de los compañeros. Al principio Luis iba bastante achicopalado. Sencillamente sentía que ya lo había perdido todo de nuevo. Y es que no era la primera vez que una chica se le iba de las manos. Y no es que lo estuviera cazando, sino que sencillamente le costaba mucho trabajo acercarse a alguien. Cuando llegó a esa fiesta, la mirada se le iluminó cuando se dio cuenta que allá en la esquina, en el rincón, Dulce estaba acompañada con otros compañeros, amigos y amigas que también habían acudido a esa fiesta. Rápidamente saludó a todo mundo y fue por una bebida. Sin embargo, en el transcurso de ese tiempo, Dulce y Luis intercambiaron miradas que prácticamente lo invitaban a acercarse. Esos tragos le dieron el empujoncito que Luis necesitaba, ese valor que posiblemente le hacía falta. Así que como pudo, se acercó a Dulce y le dijo que si quería bailar una pieza. Afortunadamente para Luis, la respuesta fue que sí. Así que pasó una canción, o 2 melodías, 3, 4, 5, hasta que finalmente el celular de Dulce sonó. Y es que prácticamente su Uber, aplicación muy reciente para esos tiempos, le estaba notificando que su taxi se estaba acercando. Así que prácticamente Luis se sintió acorralado.
Ya no había otra opción. Así que sin más, la acompañó a la salida y justamente cuando vio que aquel taxi dobló la esquina, no tuvo otra oportunidad. Así que con el corazón en la mano, prácticamente Luis le dijo a Dulce: Dulce, no me lo tomes a mal, pero quiero decirte que me gustas. Ahí se terminó la plática, porque Dulce soltó una carcajada que Luis prácticamente no supo cómo descifrar. No sabía si identificarla solamente como una burla que decía que en sus sueños andaría con ella. No sabía cómo interpretarlo, así que llegó el taxi. Dulce se subió y detrás de la ventanilla solo le seguía sonriendo y le dijo adiós. Cuando el taxi se alejó y se perdió en la lejanía, Luis, con un pisotón en el suelo, dijo: otra vez volví a fallar. Terminó el convivio, todos se despidieron y Luis llegó a su casa, prácticamente derrotado. Sin embargo, al día siguiente, cuando estaban desayunando en familia, le llegó un mensaje a Luis, y es que Dulce le había contestado. Cuando Luis abrió el celular y vio aquellas palabras, brincó de emoción y prácticamente su familia se le quedó observando, preguntándose: ¿y ahora qué le pasa a este? Lo que ese mensaje decía: a mí también me gustas. Esas fueron las palabras que Dulce escribió. Entenderán que desde ese momento Luis no cabía en ningún lado, y desde ese día, aquella relación comenzó, floreció, hasta que lamentablemente, como les comenté, solamente les hacían falta 2 semestres. Entre Dulce y Luis a veces platicaban qué sería de ellos, pero francamente Dulce siempre le fue sincera. Le dijo que una vez que terminaran la carrera, ella prácticamente se tenía que regresar con sus padres. Dulce era hija de familia, así que tendría que terminar su servicio en el lugar de origen. Así que por mucho tiempo eso fue lo que les causó a veces discusiones, peleas, malentendidos que se podían solucionar de alguna u otra manera, pero Luis solamente se enfocaba en que Dulce se le iba a ir. Pero una noche, cuando Luis ya venía de regreso de la facultad bastante cansado en el microbús, escuchó a lo lejos una pequeña plática que le llamó la atención. Y es que a través de la radio que tenía encendida el conductor de aquella micro, logró escuchar un testimonio de alguien. Una señora que contaba una historia, cómo se sentía, qué le sucedía, qué le pasaba y qué enfermedades había superado. Después, a modo de testimonio, escuchó que aquella señora, gracias a la ayuda de un supuesto chamán que se encontraba entrevistándola, mágicamente todo había mejorado. Eso de inmediato despertó a Luis y puso toda su atención en esa pequeña entrevista que era transmitida en aquella radio. Al final de la conversación, aquella anciana dijo que gracias a aquel chamán, la persona que la había dañado, la persona que quería verla destruida y completamente tirada en el suelo, ahora estaba sufriendo las peores consecuencias. De inmediato aquella transmisión se terminó para decir algunas cosas. Si usted quiere conseguir salud, tranquilidad, abundancia y dinero, si quiere conseguir el amor de su vida y todo aquello que hasta el momento no ha podido, llame ya. De inmediato pasaron el número y Luis no perdió el tiempo. Como pudo sacó su libreta, un pedazo de papel, una pluma y anotó aquel número. Cuando esa microbús llegó a la base, Luis se bajó de inmediato corriendo intentando llegar a su casa. Sin saludar absolutamente a nadie, lo primero que hizo fue correr al teléfono y ponerse en contacto con aquel chamán brujo o quién sabe qué cosa era. De inmediato le contestaron y le dijeron que sí, que no se preocupara, que todo tenía solución en esta vida y solo era cuestión de asistir a una pequeña consulta, en la cual le dirían todo lo que tenía que hacer. Así que bastante agradecido, Luis soltó un suspiro. La solución al problema que tanto tiempo lo había venido persiguiendo estaba a la vuelta de la esquina. Así que sin más, subió a su habitación, comenzó a juntar todas aquellas monedas, billetes, todo lo que tenía, para el siguiente día, que era fin de semana, poder ir a la cita con aquella persona. Al siguiente día se levantó muy temprano,
tomó sus ahorros y salió por la puerta de su casa directo a aquel lugar, directo a aquel consultorio. Cuando llegó, tocó el timbre y salió una mujer para recibirlo. Acto siguiente lo hizo pasar a una especie de sala o cuarto donde había muchas sillas, signo de que aquella persona tal vez era buena, porque era visitada por muchas personas. Eso sí, le recomendaron que llegara muy temprano porque prácticamente se llenaba, y si no alcanzaba lugar o ficha, tendría que ir al siguiente día. Pero cuando Luis llegó, comenta que habrán sido alrededor de las 6:30 de la mañana. Ya había un cuarto lleno de personas, así que podría decirse que a él le tocó en el segundo habitáculo, una sala de espera improvisada como ya les comenté. El tiempo transcurrió, y cuando aquella secretaria cruzó la puerta para ver si aún seguía ahí, se levantó de inmediato. Sabía que era su turno. Aquella mujer empezó a conducirlo entre escaleras, pasillos, hasta que llegó a un cuarto que hasta donde él podía percibir a la distancia, estaba un poco oscuro. No estaba iluminado como todo lo demás. Prácticamente se sintió un poco nervioso. Sin embargo, no se detuvo y siguió caminando hasta llegar al punto exacto donde se encontraba la entrada a aquel consultorio. Lo que Luis cuenta es que prácticamente, cuando dio un paso adentro, un olor bastante putrefacto empezó a invadirlo. No sabía si se trataba de los inciensos que estaban encendidos por todos lados, de las veladoras de cualquier tipo de color que también se encontraban ahí. No sabía si era aquella parafina o aquellas hierbas que se encontraban en el fondo, apelmazadas y abultadas. Y tal vez la mezcla de todo esto era lo que le hacía sentir a Luis ese olor a podrido. Sin embargo, Luis no se detuvo. Dio unos pasos más y se dio cuenta de que adelante, atrás de una especie de escritorio, se encontraba un hombre bastante alto, de cabello largo y chino, vestidamente completo de blanco, con collares y anillos que francamente Luis no descifraba, porque para él todo eso era completamente desconocido. Aquella persona de inmediato le dijo que tomara asiento, que no se preocupara, que estaba bien, que no lo iba a morder. Así que Luis, un poco reservado, se sentó y empezó a platicarle que no quería que el amor de su vida se fuera, que estaban a punto de terminar la carrera y prácticamente desde ese primer momento ella ya no estaría con él. Que lo ayudara, por favor, que intentara hacer lo posible para que ella cambiara de pensamiento y al final del día se quedara con él. Ya habían platicado en varias ocasiones que intentaran inventarles a sus familiares que por alguna u otra razón su servicio se haría aquí en la Ciudad de México, que también había pasado por su mente en algún momento irse, en proponerle matrimonio, pero como si apenas con su trabajo de mesero, Luis no conseguía mucho dinero. Faltaba el servicio, la titulación y todo lo demás. ¿Cómo podría hacerse cargo de una mujer? Eso era prácticamente imposible, pero sentía que si Dulce se iba, su mundo se acabaría en ese momento. Al ver que supuestamente las intenciones de Luis estaban llenas de buenos deseos, aquel brujo o hechicero le dijo que no se preocupara, que había solución, que solo tenía que conseguir algunas hierbas, algunos productos que él le pidiera, y de inmediato sacó la lista. Empezó a leerle que consiguiera un poco de miel, hierbas, fotografías, imágenes y demás. Pero lo más importante, y que no podía faltar, era una prenda interior, algo que Dulce nunca dejara de utilizar, algún cabello, alguna pertenencia muy valiosa para ella. Prácticamente eso era lo más complicado de conseguir. Así que después de anotarle lo que necesitaba, le dio la lista a Luis y le dijo que cuando reuniera todos los requisitos, sin ningún problema regresara al consultorio. Él sabría qué haría con todo aquello. Así que de la nada Luis se puso manos a la obra. Las fotografías prácticamente serían muy sencillas, ya que su celular estaba lleno de ellas. La miel, las hierbas, veladoras, imágenes, etc. Todo eso era fácil de conseguir. Así que solo tendría que preocuparse por una sola cosa: conseguir una pertenencia de ella. Y una tarde, cuando Luis tuvo un encuentro con Dulce en su departamento,
y mientras ella se encontraba bañándose, Luis comenzó a revisar todo. Levantaba cobijas, sábanas, almohadas y ahí encontró lo que estaba buscando: un cabello de Dulce. Así que rápidamente lo enredó y lo guardó en su cartera. Ya tenía absolutamente todo. Así que lo único que faltaba era regresar con aquella persona y realizar aquel amarre. Cuando el trabajo estuvo terminado, se comunicaron con Luis y le dijo que pasara a recoger su encargo. Así que nuevamente llegó al consultorio. Pasó y se presentó con aquel brujo. Cuando se sentó, aquella persona le hizo una recomendación muy especial. Sus objetos personales se quedarían ahí, pero lo que le regresaría sería una pequeña botellita. Ahí contenía la miel con quién sabe cuántas más cosas. Lo que le recomendó encarecidamente a aquella persona era que no debía de rebasar una gota al día. De inmediato Luis le dijo que sí, que no pasaba nada. Se despidieron y ahí se supone que terminaba todo el asunto. Sin embargo, todo lo escalofriante estaba por comenzar. Para fortuna de Luis, todo ese fin de semana estuvo nublado y lloviendo. Así que lo primero que hizo al llegar el día lunes por la mañana fue meterse corriendo a la cafetería y pedir 2 cafés. Es claro que al momento de endulzarlos, comenzó a verter aquella botellita de miel en el café. Pero el peor error de Luis fue que en aquella ocasión vació más de medio gotero de miel en aquel café. Rápidamente lo revolvió y se subió a su salón. Se acomodó y esperó el momento preciso en que Dulce cruzara aquella puerta para sonreírle y a la distancia decirle que se sentara con él. Era obvio que lo haría, así que cuando llegó Dulce, se acercó y se acomodó. Rápidamente le ofreció un café. En ningún momento Dulce se imaginó que aquel café tenía un amarre, algo que la cambiaría por completo. Los días pasaron y se supone que ese gotero le duraría a Luis lo que faltaba del semestre. Sin embargo, tan solo en 3 días ya se había terminado absolutamente hasta la última gota. Entiendo que así como yo, ustedes también se sorprenden. Pero esperen un momento. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Al principio Luis se sentía completamente bien. Estaba feliz porque Dulce le tomaba más tiempo. Le llamaba a cada rato, le texteaba a cada momento. Pero pronto esa felicidad se transformó en terror. Ahora Luis ya no podía saludar a sus compañeros o compañeras de forma tranquila porque Dulce de inmediato lo malinterpretaba. Pensaba que las compañeras querían algo con él, pero eso no existía. Claramente habían discusiones, problemas y hasta donde Luis comenta, llegó el momento en que Dulce comenzó a golpearlo. Ya tenían algo de tiempo saliendo, así que era muy común que Dulce asistiera a las festividades familiares y de inmediato la familia de Luis se dio cuenta que Dulce tenía algo extraño. Ya no era la misma Dulce de antes. Ahora se le notaba enojada por todo. Discutían enfrente de las personas. Y eso prácticamente a la familia de Luis no le gustó para nada. Después de ese evento, su madre y su padre se le acercaron para preguntarle si él le había hecho algo. Que por qué se comportaba así. Tan grosera, tan distante, tan malhumorada. Pero Luis solamente se callaba y se agachaba. Delante de todo el mundo, Dulce ahora era la mala. El tiempo continuó y así como transcurrió, Dulce también se fue deteriorando. Llegó el momento en que prácticamente Dulce dejó de ir a la facultad. Ya no se presentaba. Todos se preguntaban por qué y Luis solamente decía que se sentía mal. Pero lo que sucedía era que Dulce estaba sufriendo fuertes ataques de depresión. Una tarde, cuando Luis llegó sin avisar, abrió la puerta y lo que vio fue horroroso. Cuando Luis abrió la puerta, se dio cuenta que allá en la esquina donde estaba la sala, se encontraba Dulce, pero no solo eso. Por lo que percibía, se veían mechones de cabello tirado en el suelo. Dulce se encontraba en una posición en la que intentaba abrazarse completamente
y solamente se tambaleaba de adelante hacia atrás. Rápidamente Luis cerró la puerta. Sin embargo, había algo de lo cual él no se había dado cuenta, y es que al acercarse, Dulce tenía en la mano un cúter. Al principio claramente que se espantó. Pensó que a lo mejor Dulce intentaría visitar el otro mundo. Sin embargo, no era así. Cuando vio una de sus piernas, Dulce tenía un grabado, en el cual se apreciaba anteriormente que ya habían escurrido varias gotas de su líquido. Pero eso no era lo espantoso, sino que lo que Dulce se había escrito era el nombre de Luis con unas letras tan grandes que abarcaban prácticamente toda su pierna. De inmediato Luis le quitó lo que tenía en la mano y lo aventó por allá para decirle: ¿qué te pasa, Dulce? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué es todo ese cabello que está tirado ahí? Mírate. Pero cuando Dulce alzó la mirada para verlo, ella prácticamente ya era otra persona. Ya no era la Dulce amigable, amable, bonita. Por momentos Luis no sabe si estaba alucinando, pero vio un rostro tan horrible que él describe como un espectro, algo que finalmente se había introducido en Dulce. Un demonio, un fantasma, un espíritu, él no lo sabe. Sin embargo, lo único que hizo fue abrazarla y decirle que la amaba. Y ahí fue cuando Dulce empezó a sacar todo aquello que tenía atorado. Empezó a gritar, a llorar, a decirle que no sabía qué le sucedía, que a pesar de que Luis la estaba abrazando y diciéndole que estaba con ella, Dulce sentía que le hacía falta, que él no estaba ahí, que lo extrañaba de una forma que no imaginaba. Cuando Luis pudo calmarla, fue a la cocina para darle un poco de agua y después traerle algo de ropa para que se vistiera. Sin embargo, cuando Luis encendió el primer apagador, se dio cuenta de algo escalofriante. Alrededor, en las paredes, en las puertas, en cualquier sitio, con ese mismo cúter que Dulce se había hecho prácticamente ese enorme tatuaje, también había escrito en todos esos sitios el nombre de Luis. Prácticamente fue ese momento en el que entró en shock. ¿Cómo era posible que le estuviera haciendo esto a la persona que él más amaba? Logró calmarla, logró vestirla y dejarla un poco tranquila. Pero rápidamente y de inmediato, cuando salió de ese lugar, se puso en contacto con la oficina, con la secretaria, con el consultorio de aquel brujo. Y de inmediato le dijo que la había regado, que no siguió las indicaciones que claramente él le había dicho. Le platicó todo lo que les acabo de decir y urgentemente aquella persona la citó al siguiente día. Llegó Luis al consultorio y le dijo todo. Bastante decepcionado, a lo mejor enojado, aquel brujo le dijo a Luis que estaba bien, que solo lo hacía por ella y no por él, que reuniera algunas cosas y lo esperaba al siguiente día ahí mismo, lo más temprano que pudiera. Apresuradamente Luis le dio las gracias y salió a conseguir todas aquellas hierbas. Cuando las consiguió, fue a dormir a la casa de Dulce y le dijo que no se preocupara, que al siguiente día visitarían a alguien que por fin podría ayudarle, pero en ningún momento le dijo que ella estaba ahí por causa de la brujería, por causa de un amarre que él le había hecho. Al siguiente día se pararon muy temprano y llegaron al consultorio, lugar que prácticamente ya estaba abierto. Cuando Dulce y Luis pasaron a ese consultorio, el brujo o chamán se pudo dar cuenta de que sí, prácticamente algo le estaba sucediendo a Dulce. De inmediato le dijo a su asistente que le ayudara a quitarse la ropa y colocarse un manto completamente blanco. Bajaron las escaleras y los dirigieron a una especie de cubículo donde prácticamente nadie entraba. Él lo menciona como un lugar secreto que hasta el momento, o en las pocas veces que él había tenido la oportunidad de ir, no había visto. Después de esto, pusieron ruda, albahaca, perfumes, inciensos, etcétera, miles de cosas que a lo mejor Luis no recuerda concretamente, aparte de lo que él había llevado. Una vez en la tina con agua tibia, aquel chamán empezó a ramearla con algunas palabras que francamente Luis no entendía, pero claramente puede describir como oraciones que eran incomprensibles. Aquella persona le vertía el agua y dejaba que cayera por todo su cuerpo, y Dulce comenzó a llorar de una forma completamente espantosa.
Al principio lloraba como si ella hubiera perdido a algún ser muy querido. Posteriormente, con el paso del tiempo, se fue calmando hasta que todo ese dolor se había quedado en el agua. Al final, Dulce solamente respiraba profundo y sollozaba. Ya estaba tranquila. Pero ahí no terminó todo. Una vez que Dulce fue completamente liberada, aquel chamán o brujo, con el mismo ramillete de flores o de hierbas que tenía en la mano, se acercó a Luis y asestó un golpe tan fuerte en su rostro que lo tiró al suelo. Luis no lo sabe describir. No sabe si era parte de ese ritual o francamente aquel brujo lo estaba castigando por haberlo desobedecido. Cuando Luis estaba en el suelo, aquel brujo se acercó lentamente a su oído y le dijo: «Jamás volverás a vivir un amor como este. Crecerás y vivirás, pero morirás solo». Esas fueron las últimas palabras que aquel brujo le dijo y le tendió la mano para levantarlo. Alrededor de 7 días después, Dulce ya se estaba recuperando. Prácticamente se quedaba viendo al espejo y no se reconocía. Con el paso de los días, algo muy curioso que comenta Luis es que Dulce poco a poco fue borrando de su mente esos momentos tan difíciles. Eso le dejó muy claro a él que no puedes retener a nadie en contra de su voluntad, que es mejor que las cosas se acomoden y si es que se dan, qué bueno, pero no es bueno obligar absolutamente a nada ni a nadie. ¿Y tú? ¿Has sido víctima de algún amarre? ¿Has hecho algún amarre? ¿O serías capaz de hacer lo que hizo Luis con Dulce? Déjamelo en la cajita de comentarios. La brujería no es para nada nuevo. ¿Por qué creen que en las Sagradas Escrituras se habla de hechizos, de brujas, de demonios, de legiones y de muchísimas cosas más? Sin embargo, tengo que aclararles que en aquellos tiempos, cuando el ser humano se encontraba completamente desnudo ante el desconocimiento de todas las cosas que sucedían, comúnmente atinaba a atribuirlo a algo bueno o malo, dependiendo de la circunstancia o de las personas con las que se encontraba. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, en uno de sus ensayos titulado Psicoanálisis y Ocultismo, señala que seguramente la primer forma de comunicación del ser humano tuvo que ser a través de la telepatía, sin palabras, sin gestos. Esto claramente abre la brecha para hablar de brujería, ya que claramente nace de una intención, sea buena o sea mala. Solo fue cuestión de tiempo, de repetición, de práctica y de expertise para que pudiera transformarse en brujería. Una intención que te afecta sin necesidad de conocer al brujo o la bruja. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Solo así podrás ser parte de esta escalofriante familia, donde solo los valientes se atreven a quedarse. Desde Chihuahua, la esposa de Pepe nos envía una historia completamente aterradora. Pepe, al igual que muchos de nosotros, es un hombre trabajador, alguien que se esfuerza por salir adelante. Pepe se levantaba desde muy temprano para asistir a la empresa de electrocomponentes donde trabajaba. Ahí fabricaban cualquier tipo de cableado para electrodomésticos o línea blanca, pero durante sus turnos, Pepe siempre tenía una idea en la cabeza, y es que era que prácticamente él había nacido para algo más. No quería estar toda su vida detrás de una máquina haciendo cables. Él quería algo más. Quería sacar adelante a su familia, y obviamente para esto tuvo que formular un plan. Hasta que una noche, cuando llegó a casa y después de cenar en familia, ya cuando se encontraban recostados en la cama, le comentó a su esposa lo que tenía en mente. Y es que rápidamente su esposa se sentó y le puso toda su atención. Era el momento preciso para generar un plan. Al principio pensaron en qué negocio poner. Tratándose de Chihuahua, empezaron a pensar en carnes asadas, tortillas de harina, quesos, cremas, etc. Hasta el momento el negocio que ellos sentían más factible era el de las carnes asadas, cortes tipo americano para que la gente celebrara alguna que otra fiesta.
Sin embargo, eso era muy esporádico, así que al final decidieron poner una carnicería y también incluir algunos cortes para que cuando la gente celebrara tuviera una opción con ellos. Pues bueno, ahora ya tenían qué negocio querían, pero tenían que planear cómo lo pondrían. Y esto claramente llevaría tiempo, llevaría esfuerzo y sobre todo dinero y muchas ganas de emprender. Decidieron poner manos a la obra, así que desde aquella noche acordaron cómo lo harían. Con el paso de los meses, su esposa pudo percatarse de que antes de llegar a la escuela en una esquina había un local vacío. Prácticamente ya habían reunido algo de dinero y era momento de empezar a poner en práctica lo que habían platicado muchos meses atrás. Afortunadamente, ese local quedaba muy cerca de la escuela, así que la esposa de Pepe podría ir corriendo a dejar a los niños y regresar a atender el negocio. A medida de lo posible, fueron a visitar al locatario y llegaron a un acuerdo. Por el momento pondrían un gran letrero que decía: "Se solicita carnicero". Dejaron su número y al paso de los días, como si todo lo bueno estuviera de su parte, las cosas se empezaron a acomodar. Una mañana, la esposa de Pepe recibió una llamada. Detrás de la línea se encontraba un señor que prácticamente ya tenía sus años. Eso fue lo primero que le comentó a la esposa, pero que conocía todo el servicio: cómo cortar carnes, cómo refrigerarlas, cómo tratarlas, cómo hacer longaniza, cómo sacar los cortes americanos. La esposa de Pepe de inmediato anotó ese número y le dijo que posteriormente le marcarían. Cuando Pepe llegó a la casa, los ojos se le iluminaron. Era prácticamente como lo habían pensado: tener un encargado, un local práctico, alguien que supiera el manejo de las carnes. Y la vida o el destino, por alguna u otra razón, le estaban poniendo a las personas correctas en su camino. Esto prácticamente lo tomó como un augurio de buena suerte. Así que sin más, empezaron a investigar sobre refrigeradores. Era lo mínimo que necesitaban para empezar el negocio. Así que más pronto que tarde, Pepe se comunicó con aquella persona. Lo citaron y posteriormente, cuando la carnicería estuvo a punto de abrir, le llamaron para que también le ayudara a su esposa. El negocio de sus sueños prácticamente ya estaba listo. Estaba a punto de funcionar. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas como él las había pensado en su mente. Mientras Pepe trabajaba, se le vino otra maravillosa idea a la mente. Ya tenía refris, ya tenía local, ya tenía ayudantes y a su esposa vigilando y cobrando absolutamente todo. Por el momento no le podía pedir más a la vida, pero en su mente ya había generado una estrategia, algo que le permitiría que sus números rápidamente se elevaran y su carnicería creciera como la espuma. Y la maravillosa idea era bajar los precios. Así movería más cantidad de carne, tendría más clientes y rápidamente podría capitalizarse. Al principio claramente que todo funcionó bien. Al tratarse de una carnicería que estaba limpia, que se veía bonita, que estaba en perfecto estado y sobre todo con precios bastante accesibles, obviamente la gente empezó a llegar. Transcurrieron los meses hasta el momento en que prácticamente Pepe tenía que dejar su trabajo. Ahora su negocio prácticamente requería de todo su tiempo, de su atención y de todo su esfuerzo para que pudiera crecer, y así lo hizo. Fue una decisión bastante difícil, pero se aventuró a su sueño. Cuando Pepe ya estuvo afuera, se involucró tanto en su carnicería que los números rápidamente florecieron. Ahora ya no solamente se trataba de un local un poco viejo, ahora ya estaba pintado. Por los muros se veía bastante loseta blanca recién puesta, que obviamente le daba otra vista a la carnicería. Pudo hacerse de unos mostradores de carne de cristal muy bonitos, en los cuales diariamente colocaba manojos de perejil para que la carne se viera bonita. Se encargaban entre los tres de que la carnicería oliera limpio. Atendían a la gente de tal forma que cuando los clientes llegaran se sintieran a gusto. De hecho, llegó el momento en que tuvo que comprar varias bancas para colocar afuera y que la gente esperara su turno para ser atendidos. Sin embargo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto cariño, despertaron la envidia de alguien del que hasta el momento ellos no se habían dado cuenta. Y es que por lo que la mujer de Pepe dice,
es que nunca se dieron cuenta de que alrededor de la manzana también había otra carnicería. Y es que es muy complicado no quedarse sin hacer nada cuando de ese negocio también dependían familias enteras. Habrá pasado como un año, cuando una mañana al ir a abrir el negocio, a lo lejos y de la nada, se dan cuenta que debajo de la cortina y alrededor del negocio hay algo embarrado. Un líquido rojo y espeso que, sin pensarlo dos veces, Pepe se agacha y se embarra los dedos para llevárselos a la nariz y oler aquello que estaba embarrado en su local. De inmediato su esposa le dice: «Cálmate, Pepe, ¿qué te sucede? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo agarras? ¿No estás viendo que huele, que apesta?». De inmediato sacó de su bolsa un poco de papel y se lo dio para que se limpiara. Posteriormente, con otros trozos de papel, quitaron candados y subieron la cortina. De inmediato fueron por baldes de agua, jabón, cloro y dejaron absolutamente impecable el lugar. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. Habrá transcurrido a lo mucho un mes cuando la primer mosca panteonera se metió a esa carnicería. De esas moscas verde azulados de tamaño bastante generoso. Al principio no lo vieron como nada raro. Sin embargo, con el paso de los días ya no era una mosca, eran 2, 3, 4, hasta el momento en que todo el día tenían que estarlas espantando con ese dichoso mechudo para que no se metieran. Una tarde, mientras Luis estaba acomodando la carne y mientras terminaba de despachar a una de sus mejores clientes, después de entregarle el cambio, al abrir la mano, Luis se percató de que tenía en un dedo un pequeño gusano de esos blancos que se encogen, que se estiran para avanzar, y así comenzar a desplazarse por todo el dedo de Pepe. Esto prácticamente le cayó como balde de agua fría. La carnicería estaba completamente limpia. Habían hecho lo mismo que venían haciendo desde hacía ya un par de años. De inmediato Pepe empezó a revisar los ganchos, el refrigerador, el baño, el almacén, los mostradores, hasta cierto punto el perejil que le compraba al vecino, y absolutamente no veía nada. Hasta que en una de esas, Pepe abrió la vitrina y debajo de aquel trozo enorme de donde sacaba el bistec, se dio cuenta de que había larvas. En ese momento empezó a mover toda la carne que tenía en el mostrador hasta que se dio cuenta de que sí, debajo de un enorme trozo de carne, había un gran amasijo de gusanos que se movían y reptaban por toda la carne, pegajosos, moviéndose. De inmediato Pepe le dijo a su ayudante que cerrara la carnicería y que rápido, que vinieran a ver lo que él estaba encontrando. En efecto, los tres se sorprendieron. ¿Cómo era posible que durante tanto tiempo, a lo mejor una mosca se hubiera metido y hubiera depositado sus huevecillos? Pero la carne era fresca, acababa de llegar por la mañana. Sacaron los cortes de carne y los acomodaron. Era imposible que eso sucediera. Antes de guardar la carne en el mostrador, ellos le hacían un tipo de limpieza para quitarle toda la grasa, cualquier suciedad, cualquier impureza, y prácticamente la carne que metían a ese refrigerador estaba pulcra, estaba limpia. Era imposible eso que estaba sucediendo. Siguieron transcurriendo los meses y prácticamente la gente, los clientes dejaron de ir. Lo primero que se le vino a la mente a Pepe fue que de seguro, en aquellos kilos de bistec que le había despachado a su mejor clienta, se habían ido algunos gusanos. Y es que eso claramente no se lo podía sacar de la mente, le daba una y otra vuelta. Y sí, él juraba que había sido eso, que por eso la gente había dejado de ir a su carnicería. Sin embargo, estaba muy lejos de atinarle. Aún estaba por vivir la peor experiencia de su vida. Otro par de meses después, cuando prácticamente ya el negocio no daba frutos, sino todo lo contrario. Lo que habían ahorrado, ahora lo tenían que gastar en renta, en luz, en agua, en sueldo de su ayudante. También tenían que pagar rentas y servicios en su hogar. No olvidemos que Pepe tenía un hijo en primaria y preescolar. También tenían que cubrir todos los gastos que conlleva una familia. Pero empezó a ocurrir algo muy raro. La primera semana, cuando Pepe se levantaba para ir justamente a trabajar, unos dolores inmensos en su cintura, en sus huesos, sus rodillas, su espalda, empezaban a aquejarlo.
Él lo atribuía al trabajo, posiblemente al estrés de que no estaban ganando absolutamente nada y todo eran gastos. Hasta que de un momento a otro, Pepe prácticamente ya no se pudo levantar. Decía que sentía que su espalda se le abría, no podía mover bien sus piernas, no tenía fuerza para levantarse. Siguieron transcurriendo los meses, tiempo en que no solamente eran los gastos, sino que ahora era la enfermedad de Pepe. ¿Qué era lo que tenía? Acudían con médicos de vez en cuando, pero Pepe no quería seguir gastando ni un solo peso más. Quería que su sueño siguiera funcionando. Lo había dejado todo para irse a esa carnicería. Tenía 2 hijos en la escuela, una mujer que mantener. Pepe no se podía equivocar. Hasta que prácticamente Pepe terminó recostado en su cama. Una mañana, justo después de que la mujer de Pepe fue a dejar a sus hijos a cada escuela, llegó a su carnicería bastante cabizbaja. Se trataba justamente de esos momentos en que el cuerpo ya no puede más, que necesitas ayuda, que necesitas contarle a alguien todo lo que te está pasando. Esa mañana, después de realizar lo que comúnmente hacían, limpieza, recibir carne, de maquillar por completo a esa carnicería, se sentó detrás de aquella vitrina de cristal y empezó a llorar. Su esposa ya no aguantaba más. Pepe no podía trabajar, los gastos seguían aumentando y prácticamente los ahorros que tenían se estaban desvaneciendo de la nada. De inmediato el ayudante les dijo que qué le pasaba, qué tenía, y ahí fue donde comenzó a contarle lo que ustedes ya saben. Pepe hasta ese momento seguía completamente renuente, a pesar de lo que ya le había pasado, de que había perdido a sus clientes, de que no se asomaba absolutamente nadie en esa carnicería. Él seguía diciendo que ese tipo de creencias eran de gente tonta, de gente que se deja engañar, de charlatanes, pero la realidad es que era completamente otra. Transcurrieron un par de meses más y francamente, la esposa de Pepe se quebró. Pepe ya no hablaba, ya no se movía. Con trabajo sí podía digerir la comida. Esa tarde, algo dentro de aquel señor que ya tenía sus décadas se compadeció de él y le dijo: «Señora, hace mucho tiempo yo acudí con una mujer que hace limpias, que ayuda a las personas, una bruja blanca. Yo sé que el patrón dice que eso no existe, pero deme la oportunidad. La llevo, se la presento y si no funciona, francamente no pierde nada». Después de pensarlo un tiempo, la esposa de Pepe francamente no tuvo otra opción. Así que esa misma tarde, después de trabajar y cerrar la carnicería, se dieron a la tarea de ir a buscar a aquella bruja blanca que posiblemente podría ayudarlos. Sin embargo, esa tarde, la esposa de Pepe se llevaría otra sorpresa. Cuando entraron a consulta y cuando aquella hechicera estaba echando las últimas cartas sobre la mesa, salió la carta del diablo. Hasta ese momento y supuestamente, se dice que cuando aparece esa carta, alguna bruja está detrás de cualquier mal. Así que de inmediato la señora le dijo que sí, efectivamente, se trataba de un acto de brujería. Como entenderán o como cualquier buena mujer, le preguntó a aquella hechicera qué tenían que hacer para romper con ese hechizo. ¿Cuál era el costo? ¿Qué era lo que necesitaba? Pero la bruja la detuvo inmediatamente y le dijo: «No, estás equivocada. El trabajo que te hicieron o que le hicieron a tu esposo ya está muy avanzado. Ya no hay remedio para esto». Cuando escuchó aquella última palabra, la esposa de Pepe sintió un pinchazo en el pecho, cosa que francamente cualquiera sentiría al decirte que tu esposo está al borde de la muerte, que ya no había forma de revertir el mal. Es más, que solo había una salida. De inmediato la mujer de Pepe empezó a hacerse la imagen de que francamente lo iba a perder, pero no fue así. Hubo un poco de luz en toda esa oscuridad. Aquella bruja le dijo a la esposa de Pepe que solo tenían una sola opción, y era cerrar esa carnicería. Supuestamente, de acuerdo a todo lo que esa bruja sabía, si cerraban la carnicería, Pepe de inmediato se recuperaría, que no era necesario hacer absolutamente nada más. La esposa de Pepe agradeció, le pagó la consulta y salieron de ahí. Esa misma noche, le pidió de favor a su ayudante que le ayudara, que antes de que cerraran las tiendas y que se terminara todo el movimiento de esa cuadra, se apuraran, que fueran a la carnicería, que limpiaran todo, que regalaran la carne a quien pudieran. Y esa misma noche,
desconectó los refris, apagó todas las luces y cerró por completo esa carnicería. La esposa de Pepe estaba confiando plenamente en aquella mujer. Francamente no tenía otra opción. Y así lo hicieron. Cuando llegó a casa le dio de cenar a sus pequeños. Terminó de moler la papilla que tenía para darle a Pepe y se metió a su recámara para darle de cenar. Pepe prácticamente ya no podía ni tragar. Le costaba mucho trabajo. Había ocasiones en que ella, a pesar de meter la papilla, simplemente se desbordaba por el rostro de Pepe. Ella sentía que prácticamente ya lo había perdido. Limpiaba su boca, comenzó a sobarle su frente, sus hombros, y le decía que se calmara. Le sobaba su pecho y le aseguraba que pronto se iba a recuperar. Esa mujer era francamente un mar de lágrimas. Y en su mente solo tenía la idea de que por favor no se llegara a equivocar aquella persona. Ya había cerrado el negocio que tanto les había costado y no quería perder a su esposo. Alrededor de 2 semanas después, la esposa de Pepe comenta que prácticamente de la nada, Pepe comenzó a balbucear. Pasaron otros días y empezó a degustar la comida. Poco a poco empezó a mover los dedos de sus manos y de sus pies, a pesar de que ya era completamente un esqueleto en una bolsa de carne. Pepe estaba luchando por su vida. Pasaron otros días y Pepe logró encoger sus piernas, después poco a poco mover sus brazos, con mucho trabajo empezar a moverse en la cama, pero finalmente llegó el día en que Pepe se pudo sentar en su cama, tambaleándose, y aunque las piernas le temblaban, logró levantarse y bastante tiempo después se repuso por completo. Lo más extraño de este caso es que sin necesidad de la intervención física, en este caso de una bruja o de un médico directo, Pepe empezó a mejorar. Su mujer afirma que después de 3 meses de todo ese mal que le tocó a su esposo, por fin logró recuperarse. Tomaron sus refrigeradores, sus mostradores y todo lo que pudieron, y se fueron de esa colonia. Desde ese día, Pepe comprende que la brujería verdaderamente existe, que hay gente mala y sobre todo que la envidia aflora en cualquiera que no te quiere ver bien, y que a veces es mejor protegerse antes de padecer cualquier tipo de mal. En fechas recientes, afortunadamente, Pepe está bien. Su mujer nos cuenta que después de endeudarse, vender su auto, pedir prestado por aquí y por allá, y hablar con los proveedores de carne, lograron levantarse nuevamente y más fuerte que antes. La esposa de Pepe dice que ahora son uno de los distribuidores de carne más grandes de Chihuahua. La última historia que tengo para ti te hará pensar más de 2 veces sobre a quién darle tu amistad, tu cariño, tu tiempo y sobre todo dejarlo entrar a tu círculo más cercano. Y es que algo muy similar le pasó a Estela. Para los que no son de México, el compadrazgo tiene raíces más allá de espirituales. Se unen familias o personas a través de rituales muy característicos como lo es el bautismo. Ser un padrino o madrina es una tarea bastante ardua, porque prácticamente acompañarás a tu ahijado, si es que se puede, hasta el último día. Estas relaciones, aunque claramente no son de sangre, se basan en la confianza, en el apoyo, en la compañía, en la ayuda mutua y la celebración de ciertas festividades. Estela trabajaba en una maquiladora. Fue ahí donde conoció a una mujer que poco a poco se fue metiendo en su vida. Y es que en las empresas es donde se da cualquier tipo de relación de amistad. Ahí tienes compañeros de trabajo de cualquier tipo. Algunos te caen bien, otros te caen mal. Hay algunos que ni siquiera has visto durante todo el tiempo que llevas trabajando ahí. Aborreces a algunos como los supervisores o los de control de calidad. Sin embargo, esta noche no vamos a hablar de ellos. Resulta que claramente pasó el tiempo. Esas pequeñas miradas, esas sonrisas alegres, esos encuentros a la hora de ir a comer, dieron como resultado que Estela conociera hasta ese momento una mujer amable, una mujer en quien confiar. Una persona que hasta este punto había resultado amigable y buena onda. Con el paso de los meses, no solo se quedaron en comidas dentro de la empresa, sino que en ocasiones
a Estela se le ocurrió invitarla a pequeñas festividades familiares, a los cumpleaños de su mamá o las festividades de sus hijos, y ya sea por curiosidad o realmente por amistad. Por lo regular, la mayoría de la gente no se pierde ese tipo de eventos. Afortunadamente para Estela y su amiga, esa relación fue creciendo, fue dando frutos hasta el punto que una tarde, mientras salían a la hora de la comida, Estela le lanzó una invitación a ella. Le dijo que el fin de semana la esperaba en su casa, que tenían algo muy importante que compartirle, así que no podía faltar. Por tradición, el bautismo llega durante los primeros meses de vida de los pequeños. Sin embargo, por alguna u otra razón, Estela y su esposo no habían podido llevar a cabo ese tipo de sacramento. Resulta que le salía una deuda por allá, un compromiso por otro lado, y poco a poco se fue postergando. Sin embargo, había otra característica muy especial por el cual no lo habían hecho, y es que querían seleccionar perfectamente y con mucho cuidado al siguiente padrino o madrina para uno de sus hijos. Poco a poco los días se fueron acercando al fin de semana, y llegó el sábado, cita a la que la amiga de Estela no podía faltar por ningún motivo. Así que bastante emocionada, cuando sonó el timbre, Estela bajó corriendo para ver quién era y efectivamente se trataba de su compañera de trabajo. La hizo pasar y después de una charla la invitaron a comer. Fue ahí cuando le dijeron que habían pensado mucho en ella, que durante todos estos años se habían llevado muy bien y habían decidido que ella fuera la madrina de su hijo más pequeño, si es que ella podía y sobre todo si es que quería. Una sonrisa inmensa se formó en el rostro de la amiga de Estela. Rápidamente empezó a pensar cómo iría vestida a la iglesia, cómo llevaría a su ahijado, cómo se llevaría a cabo el sacramento y sobre todo, cómo harían la celebración. Pero fue ahí cuando surgió una duda: ¿cuándo sería el sacramento? Le dieron la fecha y afortunadamente la amiga de Estela respondió que sí podía. Es más, con el tiempo que quedaba podía seguir ahorrando un poco y finalmente llevar a su ahijado como se merecía, con todo el amor y cariño, resultado de esa bella amistad que hasta el momento tenían. Terminaron bastante contentos de comer. Posteriormente, cada quien tenía que hacer sus cosas y llegó el momento de despedirse. Sin embargo, la oscuridad empezó a tocar la mente de la amiga de Estela. Una vez que ya se habían despedido, y mientras ella se encontraba en el autobús de regreso a casa, a través del cristal, la mirada se le perdía. Empezó a imaginar qué bonito sería llevar a su ahijado a campos de diversión, museos y tantas cosas lindas. Pero de pronto, en aquellas imágenes tan tiernas, donde ella acompañaba a su ahijado a la iglesia y observaba a través de sus pensamientos cómo vertían el agua del bautizo a su ahijado, pero de la nada, la oscuridad comenzó a tocar esa puerta. Aquellas imágenes donde se encontraba Estela ayudándola, atendiéndola, siendo su mejor amiga, se comenzó a difuminar. Ahora no era Estela la que atendía a sus hijos, ahora era la amiga. Ahora no era Estela la que atendía en aquellas noches agitadas a su esposo, sino era ella. Ahora ella se veía pavoneándose arriba y abajo en la casa de Estela. Prácticamente, su mejor amiga había desaparecido. Y es que en el interior de esa persona, en su alma, en su inconsciente, quería todo lo que Estela tenía. Una hermosa familia, un gran hombre a su lado, y dos pequeños que corrían por toda la casa gritando alegres. Como saben, el tiempo transcurre muy rápido, pero así como transcurría, la maldad, la oscuridad y sobre todo mucha envidia afloraba en los pensamientos de la amiga de Estela. Cuando llegó el tiempo del bautismo, claramente se llevó a cabo. Todos estuvieron contentos, muy felices, pero alrededor de 2 años después, las cosas comenzaron a cambiar. De pronto, el marido de Estela empezó a ser diferente. De la nada empezó a gritarle, discutía por todo, llegaba tarde. Es más, a veces decía que metía horas extras, pero cuando Estela revisaba el estado de cuenta de su esposo, su nómina seguía completamente igual. Todo eso era muy extraño. Aquel hombre empezó a distanciarse poco a poco hasta que prácticamente era un fantasma en la casa. Claramente, la única persona a la que Estela podía acercarse era a la cara dura de su amiga.
Esa persona que frente a ella fingía ser la mejor persona, ser la amiga incomparable, ser aquella persona que te escucha sin importar qué sea lo que tengas que decirle. Desafortunadamente, cuando tenía que darle un consejo, solo le decía a Estela que a lo mejor ella tenía la culpa en algo, que a lo mejor lo estaba descuidando, que le diera su espacio, que lo comprendiera, que lo entendiera, que a lo mejor estaba fastidiado. Consejos que francamente no son de un amigo de verdad. Los días pasaron hasta que una tarde, cuando Estela regresaba a su casa ya bastante noche debido al tráfico y sobre todo a las lluvias que por estas fechas inundaban toda su colonia, claramente atrasaban la llegada a casa. Sin embargo, esa noche, cuando Estela bajó de aquella microbús, se dio cuenta de que francamente sería una misión imposible. Tener que estarse cuidando de las coladeras destapadas, de las aguas negras que a veces le llegaban casi hasta la cintura, de brincar hoyos, de saltar por aquí y por allá para poder llegar a casa. Todo comenzó supuestamente desde aquella noche. Cuando menos lo sintió, Estela ya se encontraba alrededor de un montón de agua negra que apestaba. A pesar de que Estela corrió a bañarse, untarse alcohol y sentirse limpia, algo raro comenzó a suceder. Días después, Estela comenzó a sentir el cuerpo cortado, como si un resfriado ya hubiera entrado en ella y prácticamente sentía los achaques comunes, algo de temperatura, le dolían los músculos, las rodillas, etc. Claramente lo atribuía a aquella noche. Cuando iba a consultas con un médico, era lo primero que mencionaba. Decía que seguramente eso era causa de una infección, que por eso se sentía mal. Desafortunadamente los medicamentos que le dieron no le hicieron efecto, y llegó el momento en que prácticamente quedó en cama. Con fiebre, algunas alucinaciones, pero lo peor de todo es que su esposo no hacía nada. Parecía ido, como si no le importara que la mujer de su vida estuviera postrada en una cama. Aquella noche, cuando de plano Estela ya no contestaba ni los mensajes ni las llamadas, obviamente sus padres se preocuparon. A pesar de ser una mujer ya madura, obviamente la familia siempre se preocupa por ti. Así que, de forma inesperada, tocaron el timbre, y cuando el esposo de Estela fue a ver quién era, eran sus suegros. Querían saber cómo estaba Estela. Los hizo pasar y a continuación llegaron hasta la habitación de Estela. Una vez ahí, los ánimos claramente se calentaron. ¿Cómo era posible que no hiciera nada? ¿Cómo era posible que simplemente se quedara viendo al horizonte? Y es que cuando el papá de Estela empezó a reclamarle, aquel hombre simplemente lanzó la mirada perdida a la ventana que se encontraba detrás de la cama de Estela. Ahí se quedó, pasmado, sin decir absolutamente nada. Y claro, su padre de Estela, viniendo de una formación militar, claramente no se iba a quedar así. El tono de la conversación siguió subiendo hasta que de la nada estuvo a punto de atinarle un puñetazo en el rostro de su yerno. Sin embargo, cuando la abuela gritó, el suegro se detuvo por completo y puso los pies en el suelo. No quería más problemas. Ya tenía a su hija tirada en una cama. No respondía, estaba sudando de fiebre. De inmediato aquel señor, como pudo, la envolvió en las cobijas, pidió de favor que le abrieran el carro y la cargó para llevarla. Una vez que logró acomodarla en el automóvil, hizo subir a todo mundo y se fueron directamente a urgencias. Estando ahí, rápidamente la recibieron. Aquella noche prácticamente solo intentaron controlarla. Y claro, nuevamente comenzaron con la versión de que aquella noche una infección debido a las aguas negras era lo que la estaba aquejando. Pasó un día, pasaron 2, 3 y prácticamente los doctores no encontraban una respuesta contundente. A pesar de todos los estudios que le hacían, solamente salieron un poco elevados los niveles de colesterol, pero nada más. Los días continuaban y el estado de Estela no mejoraba, sino todo lo contrario. Llegó el momento en que prácticamente tuvieron que conectarla a un respirador y varias máquinas más que le permitían seguir en este mundo. Sin embargo, por arte de magia, una tarde durante las visitas, por azares del destino, la madre de Estela se encontró con un muchacho, alguien que le infundiría tanto miedo como nunca. Cuando esas dos personas se cruzaron en el pasillo, de inmediato aquel hombre la abordó y le dijo lo siguiente: Jefecita, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue su hija?
Prácticamente ustedes también ya saben la respuesta, ya saben lo que le dijo la madre de Estela. Puras malas noticias. Y aquel hombre continuó: jefecita, no me lo vaya a tomar a mal, pero tengo algo que decirle. Mire, mi madre desde hace muchos años se dedica a curar a las personas. Para no hacerle el cuento largo, mi madre es una bruja blanca. Hace limpias y muchas cosas más con tal de ayudar a la gente. Sin embargo, desde antenoche después de su cirugía y a la hora de entrar al mismo cubículo que su hija, se dio cuenta de algo espantoso. No me lo tome a mal. Intente no preocuparse, aunque sé que es imposible, pero mi madre me dijo que hay alguien parado al lado de su hija. No se trata ni de su esposo ni de un familiar. Lo que ella tiene pegado es un muerto. De inmediato la mamá de Estela se llevó las manos al pecho intentando descifrar cómo comprender lo que ese hombre le acababa de decir. Aquella persona intentó calmarla y decirle que no se preocupara, que afortunadamente tenía solución, y continuó diciéndole: mire, jefecita, yo sé que lo que le estoy diciendo es muy complicado. Prácticamente la veo pálida. Pero tome un poco de aire. Mire, mi madre sabe muchas cosas. Entre ellas, que a su hija le están haciendo algo. Algo muy malo. Si usted gusta, puede no creerme. Tíreme de loco. Pero le voy a decir lo que me dijo mi madre. Ella me dijo que usted fuera y que buscara en la cama de su hija. Usted ahí va a encontrar algo. Yo sé que suena muy loco, o hasta cierto punto le puedo dar miedo, pero déjeme terminar. Eso que usted va a encontrar, no se le ocurra por favor tocarlo con la mano. Póngase guantes, agarre un palo o algo, pero no lo vaya a tocar con la mano. Una vez que lo encuentre, lo que va a necesitar en primer lugar es agua bendita, un poco de alcohol y bastante sal. Posteriormente, sea lo que sea que usted encuentre, lo va a meter en un círculo de sal. Después, con las oraciones a las que usted le tenga más fe, va a empezar a rociar agua bendita sobre aquella cosa. Y una vez que termine de rezar, va a empezar a vertir el alcohol y le va a prender fuego. Asegúrese perfectamente de que se queme completo, de que no quede nada. Solo así podrá ayudar a su hija. Para finalizar aquella conversación, aquel hombre sacó de su bolsillo una tarjeta para entregársela a la mamá de Estela. Le dijo que si salían bien las cosas o que si no llegaban a salir bien, una vez que su madre estuviera recuperada, ahí podría contactarla. Al principio, francamente, era lo único que daba vueltas en la cabeza de la madre de Estela. ¿Cómo era posible que fuera a encontrar algo en su casa? El primer día no hizo absolutamente nada por dos razones. La primera por duda y la segunda por qué fuera a decir su yerno. A lo mejor la tiraba de a loca, a lo mejor le decía que la bruja era ella. No lo sabía, pero afortunadamente, la ventaja que tenía esa señora era que en la ausencia de Estela, la que llevaba a los niños y prácticamente llevaba esa casa era ella. Así que el segundo día, sin importarle lo que su yerno dijera, tomó una escoba, una cubeta con trapeador y agua lista para trapear, por si es que acaso llegaba cualquier persona. Prácticamente no había nadie en la casa. Ya había ido a dejar a sus nietos, así que era imposible. Más que nada eran los nervios que sentía de ir a averiguar si realmente lo que esa persona le dijo existía. Con trabajos y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, abrió la recámara de Estela y comenzó a trasculcar absolutamente todo. Revisó sábanas, cobijas, almohadas y prácticamente no encontraba nada. Pero una voz interna, le dijo que alzara el colchón. Cuando aquella mujer alzó el colchón, se llevó la sorpresa de su vida. Es más, comenzaron a temblarle las manos. Sus latidos claramente los escuchaba en sus oídos. Y es que en medio, entre la base del colchón y el propio colchón, había un muñeco horrible. Estela lo describe como un pequeño troll, pero no solo eso. Aquel muñeco tenía vendados los ojos, tenía una especie de vendaje también en la boca y muchos alfileres en todos lados, en la cabeza, en la espalda, en el corazón, en las rodillas, en las articulaciones. Ese muñeco estaba completamente perforado, pero no creas que eran los alfileres comunes, no,
eran pequeños alfileres que lograban atravesar perfectamente el muñeco. Aquella señora, bastante asustada, de inmediato con la escoba lo empujó, lo aventó y cayó al suelo. Como pudo lo levantó con el recogedor y la escoba, y de inmediato fue a la iglesia de la esquina a intentar conseguir un poco de agua bendita. Hasta ese momento no se había preparado. Sentía que simplemente eran patrañas para sacarle algo de dinero, pero no, en realidad había algo en esa cama. Rápidamente pasó a la farmacia a comprar el alcohol. Fue a una tienda y consiguió la sal y de inmediato regresó a la casa de Estela. Todo tenía que hacerlo exageradamente rápido, porque los niños muy pronto saldrían de la escuela. Como pudo, con todo y muñeco y lo que había conseguido, se fue al patio trasero. Fue ahí donde hizo todo lo que aquel muchacho le dijo. Parecerá mentira, pero la madre de Estela dice que mientras estaba quemando aquella cochinada, claramente escuchó cómo chillaba. Lo sé, suena muy extraño, pero la realidad es que así fue. Cuando por fin todo aquello se hizo polvo, se achicharró y se hizo una especie de amasijo completamente negro. Lo único que hizo fue levantarlo con mucho cuidado y echarlo en el drenaje. Después un poco de agua y finalmente se fue. Después de realizar aquello, la señora lavó muy bien el patio. Prácticamente nadie se daría cuenta de lo que había sucedido. Fue por los niños y llegó la hora de las visitas. Rápidamente terminó de hacer los alimentos y fue por los niños a la escuela. Hasta ese momento, la madre de Estela decidió quedarse completamente calladita. Si hace varias semanas atrás su esposo estuvo a punto de golpear a su yerno, no quería ni pensar qué era lo que sucedería si se le ocurría decir qué era lo que había encontrado en la cama de Estela. Así que mejor guardó silencio y esperó a ver qué sucedía. Y en efecto, alrededor de una semana después, Estela por fin pudo ser desconectada de aquel respirador. Al siguiente día pudo despertar y desde ahí empezó su mejoría. Poco a poco empezó a articular, empezó a abrir los ojos y sus labios empezaron a recobrar ese color rosado que siempre había tenido. Aquellas ojeras poco a poco se fueron difuminando, hasta el momento en que, prácticamente con mucho trabajo, pero Estela logró ir al baño sola. Habrá transcurrido alrededor de un mes cuando Estela fue dada de alta, con trabajos pero podía caminar. Pero ahora, mientras regresaba a casa, Estela llevaba 3 preguntas en mente. La primera era claramente quién había puesto esa porquería en su cama, porque sí, durante el camino, su madre le contó todo lo que había pasado. Cuando por fin abrió la puerta de su recámara, ese sexto sentido que todas las mujeres tienen, prácticamente le dijo que ese lugar, su cama, ya había sido utilizada por otra mujer que no era ella. Y finalmente, también tenía la incertidumbre de qué era lo que sucedería con su matrimonio. Sin embargo, no fue necesario que ella hiciera mucho. Un par de meses después, de la nada, su esposo ya no regresó a casa. Al siguiente día, cuando ella fue a trabajar, se llevó la sorpresa de que su mejor amiga, su comadre, tampoco fue a trabajar. La situación era clara, ella había sido. Sin embargo, todavía con ese acto de bondad que tenía en su corazón, empezó a enviar mensajes, a hacer llamadas, y ninguna fue contestada. Estela claramente intuye que su esposo y ella se fueron. Al principio sí fue doloroso, pero también Estela menciona que fue mejor así, sin problemas. Hasta el momento sigue viviendo sola y de aquella arpía ya no sabe nada. Es así como llegamos al final de las historias de esta noche. Muchas gracias por haberme acompañado, escalofriante familia. Si aún no lo has hecho, recuerda que puedes suscribirte en cualquier momento. Es completamente gratis. Puedes activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni un solo episodio de los que estaremos por compartir con todos ustedes. Y si te has identificado con una historia, con algún caso en concreto, o si te has enterado de algún suceso similar, no olvides compartirme tu historia. Recuerda,
cuentatumiedo@gmail.com. Me encantaría ser la voz de tus vivencias. No olvides dejarme tu pulgar arriba, tu comentario y compartirme con todos tus amigos. Nos vemos